Buenas tardes, mi nombre es Araceli Sarabia. Yo les voy a hablar acerca del equilibrio mecánico de los cuerpos. El equilibrio de traslación, en este caso, las fuerzas pueden actuar de tal manera que causen movimiento o lo impidan. Esto nos permite demostrar la primera y tercera ley de Newton, es decir, el cuerpo puede permanecer en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza no equilibrada actúe sobre él. Además, no puede existir una fuerza a menos que estén afectados dos cuerpos. En otras palabras, debe existir una interacción mutua entre una fuerza que actúa y otra fuerza que reacciona. Estas fuerzas son de igual magnitud, pero de sentido opuesto. En el caso del equilibrio de traslación, el cuerpo está en equilibrio de traslación si la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre él es nula. Como la fuerza es considerada como un vector, pues tiene tres componentes, la componente X, la componente Y y la componente Z, y en los tres casos deben de ser iguales a cero, para que se conserve el equilibrio de traslación. Vamos a resolver ahora un problema utilizando el equilibrio de traslación. El problema dice así: al disparar una flecha mediante cierto arco, este aplica una fuerza de 30 newton sobre el punto medio de su cuerda. Si el ángulo formado entre las dos partes de la cuerda es de 140 grados, ¿cuál es la tensión de la cuerda? En este caso, empezamos analizando el problema. Nos están diciendo que al aplicarle una fuerza a la cuerda, ésta se divide y el ángulo formado entre estas dos es de 140 grados. Vamos a tomarlo como si fueran dos partes, aunque es la misma tensión de la cuerda T. En este caso, lo primero es hacer el diagrama de fuerzas, que sería F para la fuerza del brazo y T para la tensión de la cuerda, que se divide en Tx y Ty en la parte superior y Tx y Ty en la parte inferior. Utilizamos la condición de equilibrio que dice que la suma de fuerzas en el eje de las X es igual a cero. En el eje de las X tenemos la fuerza aplicada del brazo y la Tx superior e inferior. En este caso despejamos la fuerza F, que es el valor conocido, y nos queda la tensión de la cuerda por el coseno de 70 grados más la tensión de la cuerda por el coseno de 70 grados en la parte inferior. Utilizando una calculadora obtenemos el coseno de 70 grados, que es 0.342, más 0.342 y despejamos. Nos quedaría el valor de la tensión en la cuerda al momento de estirarla de 43.86 newton. Seguimos con el equilibrio de rotación. En este caso, el equilibrio de rotación es aquel que se genera cuando un cuerpo está pasando por un movimiento de rotación o de giro. En este caso tenemos el momento de la fuerza, que sería momento igual a R por F por el seno del ángulo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Lo que es par de fuerzas, que es momento igual a fuerza por la distancia entre el par de fuerzas. Y lo que es el momento de un brazo, que sería la fuerza por el brazo de palanca. Para considerar el equilibrio de rotación, es importante conocer el punto del cuerpo donde se aplique la fuerza, es decir, que no todas las fuerzas van a ejercer un movimiento de rotación. En este caso, estas dos fuerzas ejercen un movimiento de traslación. En el caso en donde la fuerza pasa por el centro de masa o la línea de acción de la fuerza pasa por el centro de masa, entonces solamente se tiene un movimiento de traslación y no de rotación. Por lo tanto, el efecto de la fuerza también depende de su dirección y sentido. Si nosotros aplicamos una fuerza en la parte superior de la regla, entonces vamos a tener un giro en el sentido de las manecillas del reloj, lo que va a hacer que el cuerpo gire en ese sentido y al momento sea negativo. Si aplicamos una fuerza en la parte inferior de la regla, hacemos que la regla gire en sentido contrario a las manecillas del reloj y por lo tanto el momento va a ser positivo. ¿Está un cuerpo en equilibrio
si la línea de acción de la fuerza pasa por el centro de masa, como ya habíamos dicho. En el caso del momento, el momento se calcula utilizando las fórmulas ya vistas anteriormente. El momento, el efecto, en este caso de la fuerza, sobre la rotación de un cuerpo alrededor de cierto eje, se mide también por el momento de la fuerza. En esta figura, en la primera, la única fuerza que ejerce una acción para hacer un giro sobre la regla es la componente Y. La componente X pasa por el eje de rotación y por lo tanto no genera ningún momento. En esta figura entonces la magnitud de la fuerza, la magnitud del momento de la fuerza es m igual a r por f por el seno del ángulo, en donde r es la distancia que hay desde el eje de rotación y hasta la línea hasta donde inicia la fuerza. Y el ángulo, para nosotros poderlo calcular, necesitamos poner con un origen en común f y r, que en este caso es θ. El brazo de palanca es la distancia perpendicular más corta desde el eje de rotación y hasta la línea de acción de la fuerza. En este caso, la distancia B es lo que nosotros llamamos brazo de palanca. Si descomponemos el vector F, tenemos Fy y Fx. En este caso, F, la distancia o el brazo de palanca de Fy sería R. Si hacemos la descomposición del vector. Por lo tanto, la condición de equilibrio de rotación es: un cuerpo está en equilibrio de rotación si la suma de los momentos de las fuerzas aplicadas sobre él es nula respecto a cualquier eje. Es decir, que la suma de los momentos aplicados sobre el cuerpo debe ser igual a 0. Vamos a resolver un problema utilizando el equilibrio de rotación. Nuestro objetivo es resolver detalladamente el problema planteado y el problema dice así: un andamio de masa de 20 kilogramos y longitud de 3 metros está suspendido horizontalmente mediante una soga en cada extremo. Un trabajador de masa de 70 kilogramos está de pie a 1 metro de un extremo. ¿Cuál es la tensión en cada una de las sogas? Empezamos primero con un diagrama de fuerzas en el andamio. Nos están diciendo que un andamio está sostenido por 2 cuerdas y una persona está parada a 1 metro de una de las cuerdas. La masa de la persona es de 70 kilogramos. En este caso nos queda la tensión 1 como la cuerda que está hacia la izquierda, la tensión 2 como la cuerda que está hacia la derecha, la masa del andamio de 20 kilogramos y la masa de la persona de 70 kilogramos. Empezamos primero utilizando la primera condición de equilibrio, que es la suma de todas las fuerzas. Tenemos la tensión en cada una de las cuerdas, T1 y T2, menos el peso del hombre y el peso del andamio igual a 0. La tensión de la cuerda 1 y la tensión de la cuerda 2 son incógnitas. Tenemos como valor conocido la masa de la persona y la gravedad, y la masa del andamio y la gravedad, los cuales nos dan un valor sumado de 882 newton. Esta sería nuestra ecuación número 1, pero seguimos teniendo dos incógnitas, por lo tanto necesitamos una segunda ecuación, que es utilizar la segunda condición de equilibrio, que en este caso, aplicando la segunda condición de equilibrio, tenemos o necesitamos primero los brazos de palanca de cada una de las fuerzas aplicadas ahí, y por lo tanto necesitamos un eje de rotación, que en este caso nuestro eje de rotación será la tensión en la cuerda T1. Desde ahí las distancias o los brazos de palanca para T2 sería 3 metros, para la persona sería de 1 metro y para el andamio sería de 1.5 metros. La ecuación nos queda así: tensión 2 por el brazo de palanca de T2 menos el peso del hombre por el brazo de palanca menos el peso de la viga por su brazo de palanca. Si sustituimos los valores, nos queda T2 por el brazo de palanca, que sería 3 metros, menos el peso del hombre por su brazo de palanca, lo cual nos da un valor sumado
del peso de la persona y el peso del andamio multiplicados por su brazo de palanca de 980 Newton por metro, y los 3 metros que multiplican a la tensión de la cuerda 2 pasarían dividiendo, lo que nos da un valor en la tensión de la cuerda 2 de 326.67 Newton. Teniendo ya el valor conocido de la tensión en la cuerda 2, despejamos T1 de la ecuación 1.1 que obtuvimos anteriormente y sustituimos el valor de T2, lo cual nos da un valor para la tensión en la cuerda 1 de 555.33 Newton. El equilibrio, tanto de rotación como de traslación, no necesariamente el cuerpo permanece en estado de reposo, sino que el cuerpo puede estar en movimiento tanto rectilíneo uniforme como en un movimiento angular constante. Por lo tanto, a esos dos no se les puede considerar como movimientos o equilibrios totales. Es decir, que los cuerpos pueden seguir en movimiento tanto de rotación como de traslación, pueden seguir en movimiento. Sin embargo, existe un equilibrio llamado equilibrio estático. El equilibrio estático se cumplen o se deben de cumplir ambas condiciones de equilibrio para que el cuerpo se considere como un equilibrio estático completamente, es decir, sin ningún movimiento. Cuando los cuerpos están en reposo, es decir, sin movimiento de traslación ni de rotación, el equilibrio se denomina equilibrio estático, es decir, que la suma de las fuerzas deben ser nulas, igual que la suma de los momentos deben ser nulas. Aquí están dos ejemplos, y el ejemplo de donde el equilibrio es estático completamente es donde está en reposo, sin ningún tipo de movimiento. Nos vamos a lo que son las máquinas simples. Las máquinas son numerosas herramientas y máquinas utilizadas en diversas ramas de la ingeniería y de la vida diaria. Basan su funcionamiento en una serie de mecanismos denominados máquinas simples. Algunos ejemplos de las máquinas más comunes son la palanca, la rueda y eje, la polea, que existen de diferentes tipos, el plano inclinado, la cuña y el tornillo, entre otras máquinas muy comunes. La primera de las máquinas que vamos a ver es la palanca. La palanca consiste en un cuerpo rígido que se apoya en un punto en torno al cual puede girar. Es decir, que usualmente se requiere para ejercer una fuerza y poder mover un cuerpo, como en el ejemplo que está aquí. Usualmente a fin de obtener una fuerza mayor que la que ejerce la persona. El funcionamiento de la palanca puede ser explicado a partir de la condición de equilibrio de rotación. Es decir, que en este caso la fuerza aplicada por la persona, que es la fuerza F1, y la fuerza obtenida, que es la fuerza F2, que es la fuerza que se quiere mover, pues depende en gran medida de las distancias a las que se encuentra cada una. Mientras mayor sea B1 comparado con el valor de B2, mayor será la fuerza obtenida como resultado de utilizar la palanca. Es decir, más fácil va a ser mover el cuerpo si la distancia o el brazo de palanca es mayor. Entre mayor sea B1 comparado con el valor de B2, será la fuerza mayor. En este caso, la ganancia de la fuerza al utilizar una palanca, también denominada ventaja mecánica, es la razón entre la magnitud de la fuerza ejercida o entrada y la magnitud de la fuerza obtenida o de salida. En dependencia de las posiciones que ocupen entre sí el punto de apoyo y los puntos de aplicación de la fuerza ejercida y la fuerza obtenida, se distinguen tres tipos de palanca: primera clase, segunda clase y tercera clase. En el caso de la polea fija consiste en una rueda suspendida que gira alrededor de un eje, con un canal o garganta en su borde, por donde se hace pasar una cuerda o una cadena. En este caso, la fuerza F2 es igual a la fuerza F1.
Puede considerarse la polea fija como una palanca de primera clase, es decir, el punto de apoyo está en el eje de la polea y los brazos de la fuerza ejercida de entrada y de la fuerza obtenida, que sería la fuerza de salida, son iguales al radio. Por lo tanto, nos queda que F2 es igual a F1. En el caso de la polea móvil no es otra cosa que una polea de gancho conectada a una cuerda que tiene uno de sus extremos anclado a un punto fijo y el otro extremo móvil conectado a un mecanismo de tracción, es decir, que la polea se mueve con el cuerpo. Cada lado de la cuerda, en este caso, soporta la mitad del peso de la carga, por lo tanto, por lo que la ganancia de la fuerza es de 2. En este caso, la ventaja mecánica obtenida al utilizar una polea móvil es de 2. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya quedado claro.